¿Qué tal? Muy buenas tardes, mañanas, noches, depende cuando veas este programa. Solo pero bien acompañado hoy con una presencia muy pero muy especial. Personalmente lo quiero mucho, hemos compartido muchas cosas, pero no está aquí presente por mi relación personal que tengo con él, sino por su labor y su responsabilidad en el distrito de 3 de febrero. Estamos hablando del presidente del Partido Justicialista, nada más y nada menos, y próximo a asumir en una nueva candidatura, en una nueva función que va a ser como consejo, en el Consejo Deliberante, donde ya estuvo obviamente y tiene mucha experiencia. Así que sin más que decirles, presento a Juan de Bandi, que está con nosotros. ¿Cómo anda, Juan? ¿Bien? Bien, Gabo. Raro esto, ¿no? Sí, pensaba en eso, porque nada, está bueno que la gente sepa que nos queremos mucho y que tenemos una relación muy linda, de muchos años, de mucho respeto, que nos vincula a partir de hacer cosas por la comunidad, así que está vinculada con todo esto, pero que se terminó convirtiendo en una relación personal también, de mucho afecto. Entonces te veía en este rol casi periodístico, por decirlo de alguna forma, o de como una especie de stream, no sé, esta modernidad que me parece muy valiosa. Y me pone contento Sí, acompañarte. a diferencia de antes, por ahí hoy tiene uno la posibilidad de armar su estudio, su lugar, su espacio y poder, y este programa especialmente, justamente, digamos, con esto quiero empezar, tiene que ver con tratar de acercarle al vecino, a la vecina, a la persona que tiene esos diferentes roles o que ocupó diferentes roles y va a ocupar diferentes roles dentro de la política. Pero además vi varias o vi cortes, creo que no vi ninguna entera, me hubiera gustado así como hacer pausa y mirarla entera porque entiendo que han sido muy enriquecedoras, pero vi los cortes que me pareció muy inteligente lo que laburaste así y súper piola y buenísimo los invitados y las invitadas, todas, nada, personas que, por lo menos los que pude ir viendo que vinieron, personas muy valiosas y está muy bueno hacer este aporte y está muy bueno que la palabra nuestra se amplifique y llegue y digamos, misturar la potencia que tenés vos en esta comunidad que es muy grande, que la ha desarrollado con muchos años de trabajo, con también nuestra potencia, digo nuestra por todos los que estuvieron pasando por el programa, y que eso haga que la comunidad nos conozca más. Y volver a encontrarse, este programa lo pensé, solo pero bien acompañado, empezó en la primera temporada con artistas, donde estuvo Carlos Belloso, donde hubo, por ahí un área donde Carlos, pero vinieron varios, Nancy Anca. Fue muy lindo hacerlo con artistas. Pero Osvaldo entró en esa camada, Osvaldo, ¿no? Cantoro. Podría haber estado de los dos lados, del lado de los más políticos y del lado. Sí, de hecho, fue uno de los que habló. Osvaldo es un capo. Bastante con él. Es gente muy piola. Y esto me pareció importante porque dije, bueno, insisto, y también por eso, aclaro, yo te respeto y te quiero mucho, es una persona muy valiosa, y tuvimos un vínculo que se generó a partir del trabajo, pero que trascendió a eso, a tu familia, a mi vida, a mi familia, y que está bueno, no sé si aclararlo, pero acá la intención es poder hablar con todo el mundo de una forma abierta, sincera, tenga o no tenga las mismas ideas políticas, que todo el mundo sabe que yo ya las tengo, y soy del campo nacional y popular. Y que no invalida a que pueda dialogar con cualquier persona y que pueda expresar acá y que le sirva para potenciar lo que piensa, ¿no? En un marco de respeto y en una línea, ¿no? Creo que, de alguna forma siento la necesidad de que tenemos que volver a eso, a poder charlar y diferir en un montón de cosas y poder hacerlas. Pero bueno, vamos a primero porque si bien vos sos un político con mucho conocimiento, la gente te conoce mucho, venís trabajando hace muchísimo tiempo, me gustaría que brevemente por ahí digas este caminito que hiciste, que recorriste, dónde empezaste, qué fue lo que te movió a la política, si venías de familia, pero muy brevemente así vamos directamente también a la actualidad y a todo lo que pasa, que creo que no es poca cosa lo que está pasando. Siempre pienso en eso, ¿viste? Porque nunca logré como construir el relato final de cómo fue, porque es como, ahí yo digo, hay una gran intuición y hay como un deseo de algo, y eso fue la política en mí. Siempre me gustó relacionarme, siempre fui amiguero, siempre fui de construir grupo,
Yo nací en 3 de febrero, más precisamente en Ciudad Jardín, pero a los 10 años nos fuimos con la familia por una situación familiar compleja, nos fuimos a Mar del Plata. Entonces viví también una parte que para mí es muy importante de mi vida, porque además fue una parte muy feliz, con un montón de quilombos familiares. Cuando digo familiares digo económicos, Sí, sí. esencialmente, digamos, ¿no? De dificultad, de complejidad y todo, pero que fue hermosa. Para mí la adolescencia fue un momento maravilloso, entonces lo recuerdo muy. Yo siempre cuento que esa etapa de mi vida yo no la vivo por edades, la vivo por años de la escuela. Estaba en 5º grado, estaba en 6º grado, estaba en 1er año, estaba en 2º año. Así lo cuento. Y vuelvo a Buenos Aires en una cuestión más ligada al deporte. Yo no milité en mi adolescencia. No milité, ni participé de espacios, ni nada. Sí me relacioné con personas que en el deporte, pero en la vida, con sus familias, padres de mis compañeros, un entrenador que me marcó mucho, y obviamente mi viejo, particularmente, mi papá Oscar, y a la vuelta a Buenos Aires, mi abuelo Pablo Pocholo, mi familia muy peronista, muy peronista. El otro día había un aniversario del gobierno de Alfonsín, y yo recordaba ese lunes a la salida de la elección del 83, con mi casa partida en 2. Mi vieja que había votado a Alfonsín festejando como se podía, y mi viejo muy frustrado, tremendamente frustrado, y yo tirando para mi viejo, sin saber por qué, pero tirando para mi viejo. Hablo de, yo en el 83 tenía, siempre ves, ahí me pasa, Mundial del 86, 10 años, Maradona, México. Entonces tengo que volver y decir, si el 86 tenía 10, el 83 tenía 7 años, digamos, ¿no? 7 años, muy presente la discusión, muy fuerte la frustración, siempre peronismo en mi casa. Y cuando vuelvo, yo empiezo el CBC de Derecho en la UBA. Bueno, ahí nos cruzamos con una instancia de una politización extrema, universidad pública. Yo había estudiado en la escuela privada, seguía practicando deporte, pero nada, se me abre un mundo, y vino esta intuición de querer. Me encontré en realidad con un pibe de San Martín que le perdí el rastro en la vida, y que si llega a ver esto lo voy a nombrar para que se acuerde: Diego Rey, un pibe que era re peronista. Y con él empezamos, che, pero ¿cómo? ¿Qué vos sos? Hay que militar. Yo cero, mi familia era peronista, pero no militante. Mi viejo había ayudado en cosas mucho tiempo, pero no militante. Mi viejo, en algún momento con su profesión y con sus cosas, muy cercano, él decía, amigo de Menem, y qué sé yo, y bueno, ahí hubo una cuestión vinculada con él fue en algún momento muy menemista, en su cabeza siempre peronista, menemista. Después cuando yo empecé a crecer empezamos con las discusiones, claro, digamos, ¿no? De qué era eso, cómo era eso, digamos, no, digo, si era el peronismo que nosotros más queríamos, no estoy acá para discutir eso. Hace tiempo que comprendí definitivamente que el movimiento ha transcurrido y ha construido, y que Menem también lo representó a su manera, en su forma. Igualmente nombrás a tu viejo y decís no sé de dónde sale, pero bueno, tenés una cuna muy peronista en la familia. Sí. También, uno a veces, digo, lo traslado hacia mí, digo, y... Bueno, mi abuelo, suboficial del ejército, trompetista. De día tocaba en la banda del ejército y se había asimilado por un laburo, porque era músico, y de noche tocaba en lugares que se pueden contar más y en lugares que se pueden contar menos, ¿no? Y él amaba a Perón, y él me inculcó cosas vinculadas con esto de, ¿viste? Cosas que por ahí uno diría, parece menor, pero él me decía, los suboficiales solamente teníamos traje de fajina. Perón
nos dignificó, porque nos dio vestimenta de gala. Creo que en la jerga militar, por ahí alguno me va a decir, sos un bruto, no se dice así, pero van a entender. Sí. Entonces él me decía, nos puso por igual. Y yo lo traspolo a la vida y digo, eso fue Perón. Digamos, ¿no? Que los que menos tienen, que en este caso eran los suboficiales comparados con los oficiales, tuvieron los mismos derechos y la misma prerrogativa que tenían. Y claro, ¿qué discusiones en la familia había? Cuando se agarraban mi viejo y mi abuelo. Mi abuelo era un gran intuitivo. No, yo me desafilié del Partido Justicialista cuando Menem se abrazó con el almirante Rojas. Porque el almirante Rojas nos persiguió, el almirante Rojas persiguió a Perón, el almirante Rojas bombardeó la Plaza de Mayo, el almirante Rojas y la Marina odiaban al peronismo, odiaban a Perón, eran los militares que... Y entonces cuando yo vi que Menem se había abrazado con Rojas, me fui y dije, este es un traidor, esto no puede ser. Y eso estaba ahí vinculado. Y la verdad que yo... le tengo que dar un poco de razón a mi abuelo en ese sentido, en términos de decir de esas, y mi viejo defendía y discutía. Y en eso me crié. Y un día, con Diego, decidimos golpear la puerta de una unidad básica que quedaba a la vuelta de mi casa, y así empezamos. Era la casa por el peronismo, el trabajo y la honestidad. Pero sin duda había un bichito ahí que estaba picando y diciendo, che, yo creo que por acá. Sí, había un mandato de la cosa más pública, del Estado, de lo comunitario, de trabajar en comunidad. Empezaste a militar, empezaste a hacer cosas, te acercaste al municipio de Tres Flores. Vos fuiste parte también de... Sí, yo empecé a militar en el Partido Justicialista. Empecé a militar en el peronismo que condujo durante muchos años. En 3 de febrero Hugo Curto. Digamos. Por eso empezaste en la juventud. Empecé en la juventud peronista. Juventud peronista. Quiero decir, con un peronismo que gobernaba fuertemente y que conducía los destinos de un distrito tan importante como 3 de febrero, que llevaba adelante la gestión. Entonces nuestra militancia estaba muy vinculada con eso. Pero yo arranqué trabajando en una agrupación que hacía mucho trabajo social, que tenía una biblioteca, que hacía un trabajo con los pibes de las escuelas, que hacía apoyo escolar, que proyectaba todo el año trabajar en los festivales del Día del Niño, que le metía con eso, que tenía un desarrollo en el territorio y que trabajábamos, que como te dije se llamaba la Casa por el Peronismo, el Trabajo y la Honestidad, que la presidía el senador Raúl Torres. Hasta que bueno, distintas situaciones, diferencias y cuestiones pasados algunos años. Pero siempre concebiste la política desde el hacer, por lo que escucho, ¿no? Sí, y sos una persona que todavía sigue haciendo y sigue yendo, digo, y es un ejemplo. Digo. Yo me crucé con compañeros que tuvieron una gran voluntad de trabajar en la formación, ¿viste? En aquel primer momento, con el ruso Mirkovich, con Pedro Valor, que fue el padre de mis compañeros, de Pablo, de Ana Luz, yo con Carlos Quevedo, con Carlos Capurro, un tipo que quise mucho, que tampoco ya no está entre nosotros, igual que Pedro. Pedro me regaló, nos juntábamos en un departamento que tenían y discutíamos de filosofía política. Yo en realidad más que nada escuchaba de formación, de política internacional, y en ese momento él me regaló La fuerza es el derecho de las bestias, un libro de Perón muy importante. Discutíamos mucho de comunidad organizada. Bueno, había que prepararse, había que formarse, había algo ahí que estaba un poco vacante, que tenía que ver con la formación de cuadros, y con ellos yo arranqué ese camino y generacionalmente con un grupo de compañeros maravilloso que terminamos luego fundando nuestro propio espacio. Yo ahí tuve la oportunidad también de ir a la Casa de Gaspar Campos. La Casa de Gaspar Campos, el lugar donde volvió Perón en Vicente López, lo había tomado la juventud como un espacio para utilizar y para trabajar, y de formación y de capacitación. Había cursos de formación política, funcionaba un instituto, Gaspar Campos, y ahí nos formamos, y ahí también nos convocaron para trabajar en un programa llamado Profemiso, Programa Federal de la Militancia
social. En aquel momento te formabas en prevención de adicciones, SIDA y discriminación. Así se definía y íbamos a Chapadmalal. Y ahí en Chapadmalal, en encuentros que duraban una semana, conocí a un montón de compañeros de la Juventud Peronista de la provincia de Buenos Aires, que hoy muchos son intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados, compañeros. Han ido creciendo por la prepotencia y la persistencia de militar. Y generacionalmente se ha dado un trabasamiento más o menos profundo y estratégico, pero ha sucedido y han tomado responsabilidades. Y todo eso, en mi cabeza, así como haciendo una síntesis más rápida, se ordenó, se organizó y se potenció con lo que nos pasaba el 3 de febrero, con la conducción del peronismo de Hugo Curto. Yo lo quiero mencionar, Lorenzo Pepe, un gran compañero que también con el Instituto Juan Perón trabajaba mucho todo eso. En mí, con la llegada de Néstor y Cristina. Néstor y Cristina le pusieron un sentido a muchas cosas, ¿no? Bueno, claro, exactamente, qué bien que lo dijiste. Qué bien que lo dijiste. Eso es lo que yo más... Néstor y Cristina para mí ordenaron y pusieron arriba de la mesa descarnadamente la historia del peronismo. Y trajeron una parte de la historia que había sido dejada de lado, corrida de costado, que completó ese Perón que no fue solo el del 45 al 55, que fue también la vuelta de Perón, que fue también el dolor de los procesos militares, de las dictaduras, de los golpes de Estado, y que sobre todo encarnó ese golpe de Estado cívico-militar eclesiástico, porque hay que poner las cosas, llamarlas por su nombre, que en el 76, bueno, para mí fue el golpe más duro que ha sufrido nuestra democracia, ¿no? Por permitirme terminar esto y ponerlo en palabras para todos los que nos están mirando, ¿no? Por lo salvaje de la aniquilación sistemática, de la persecución, del secuestro, de la tortura y de lo que significó la pérdida de esos 30.000 compañeros y compañeras. Entre paréntesis, es increíble que hoy tengamos que volver a discutir ese tipo de cosas. Sí. Yo creo que no está tan en discusión en la sociedad. Yo creo que está en discusión en la política. Yo creo que en la sociedad es una discusión saldada y cada 24 de marzo queda más claro y la sociedad tiene clarísimo eso, como la sociedad tiene clarísimo qué pasó con la guerra de Malvinas, qué significó la guerra de Malvinas, quiénes son los héroes de la guerra de Malvinas, y acá no hay contradicciones secundarias en las que nos quiere meter Milei, digamos, ¿no? Por más que intenten. Te escuchaba y digo, vos fuiste diputado provincial. Sí. Digamos, fuiste concejal en 2 oportunidades, ¿estoy bien? Sí, yo soy concejal. Por eso, yo estoy terminando mi mandato con un grupo de compañeros maravilloso. Ahora tuve una primera etapa de concejal entre el 2011 y el 2015, que fue espectacular, porque además fui octavo y fue una tromba electoral, porque fue la elección del 54%, digamos, fue la elección histórica de Cristina, con el fallecimiento de Néstor, con mucho dolor y para mí ahí con una reivindicación del pueblo argentino de lo que significó Néstor, que a mí me emociona porque de verdad yo soy de los que creen que Néstor dio la vida por la Argentina, no por el peronismo, bueno, a mí como algunos dicen, por la Argentina, y entonces se me viene a la cabeza más Cristina con lo que eso significa, y ahí es a donde entra a tallar el rol tan significativo que construyó la Cámpora en ese momento y que muchos superficialmente discuten y que hay tanto que decir sobre eso, porque ese grupo de compañeros generacionales dentro de los cuales
orgullosamente me enmarco que construimos esa organización política maravillosa, yo desde mi lugar, digamos, ¿no? Aportando lo que tenía que aportar, pero los cuadros estratégicos que tuvieron la responsabilidad de conducir esa organización, bueno, se pusieron al frente de batallas duras. Sí. Que a veces no viene al caso poner arriba de la discusión en un momento como este, pero que yo puedo garantizar que tuvieron que ver con defender la patria. Entonces, para mí es un orgullo muy grande y en la práctica y en el hacer siempre cometemos errores, pero para mí es maravillosamente significativo lo que esa generación, lo que mi generación construyó políticamente para cuidar a la democracia, para fortalecer un gobierno nacional que muchos pensaron que con la partida física de Néstor estaba terminado, y para darle y aportarle, como tantos otros sectores del movimiento peronista, a Cristina las condiciones objetivas para que ella pudiera continuar con las grandes transformaciones que se necesitaban. Y esos 4 años que algunos discuten, dificilísimos desde el punto de vista internacional, mundial de la economía, también fueron de grandes transformaciones, ¿no? Por eso ese 9 de diciembre Cristina pudo despedirse del pueblo argentino, una plaza de Mayo colmada, con miles y miles y miles de argentinos reconociéndole la tarea, y sobre todo ella poniendo en juego lo que venía para adelante, diciendo: dejamos un país cómodo para el pueblo, incómodo para los dirigentes. Y se notó, porque Macri, que obviamente venía con un plan trazado, se encontró con un pueblo que alzó bien alto la voz cuando quiso llevarlo adelante, y por eso fue un presidente que ni siquiera tuvo reelección, porque en el 2023 tuvo que entregarle el poder nuevamente al peronismo, 4 años después, con un desastre y con un endeudamiento que bueno, que nos lastimó muchísimo, y que es la punta de lanza de lo que nos pasa hoy. Porque es la verdadera punta de lanza de lo que nos pasa hoy. Por eso para mí es muy significativo cuando Máximo sistemáticamente, desde su tarea de presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires o de diputado nacional, remarca sistemáticamente la deuda que contrajo el macrismo. Y por eso, más allá de las atrocidades que hace Milei con su gobierno, sistemáticamente nosotros vamos un poquito más atrás y recordamos permanentemente, para que la sociedad tenga memoria, esa memoria actual, de que esto empezó con el endeudamiento del macrismo. Y que sigue. Que es ni más ni menos que lo mismo. Porque en el medio también hay que poner en claro las cosas. El gobierno de Alberto Fernández no se endeudó. No, reestructuró. Cometió un error, reestructuró la deuda de una manera en la que muchos no estamos de acuerdo. Bueno, de hecho, eso Máximo se había opuesto. Dificultó las cosas. Nosotros creemos que el planteo de Máximo fue un planteo acertado, que esos debates y esas discusiones que existieron y que por ahí no se hicieron públicas, porque es lógico, estuvieron, y que esas advertencias y esos pedidos políticos de este no es el camino estuvieron presentes también. Y también creo que luego de eso el gobierno siguió teniendo el apoyo necesario para construir la gobernabilidad, digamos, ¿no? Y todo el empuje. Yo fui funcionario 4 años del gobierno de Alberto Fernández, y hasta el último día estuvimos tomando decisiones, resolviendo y firmando, decisiones de gestión que claramente eran estratégicas para que en este caso, en el caso de lo que yo hacía, los bienes del Estado estuvieran al servicio del pueblo, de una estrategia de gestión, de una Argentina, que más moderna, con mayores posibilidades y capacidad de utilizar esos bienes para darle respuestas a la gente, ¿no? Entonces, eso está claro, nunca dejó de estarlo, aunque algunos... Yo estuve en la AVE, en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, como vicepresidente, sí. Inclusive desde ahí también se hicieron cosas en 3 de febrero. Muchísimas, sí, claro, sí. Entre otras, posibilitar condiciones objetivas mucho mejores para que los ciudadanos y ciudadanas que viven en Alto de Podestá puedan avanzar con la escrituración de la tierra, en conjunto, en ese caso, con el municipio de 3 de febrero, pero mejorando enormemente las condiciones que el gobierno municipal de 3 de febrero había conseguido
a través de la gestión del AVE en el macrismo, mejorándola muchísimo, y sobre todo, por ejemplo, logrando un hito histórico que algunas veces quieren como, digamos, barrer bajo la alfombra, que es haber conseguido que se logre que Defensa y las Fuerzas Armadas otorgaran ese predio en la zona de Campo de Mayo, digamos, para tener las primeras hectáreas, para que la provincia de Buenos Aires pudiera empezar los trabajos, haberle otorgado el uso precario en primera instancia, pero para hacer los estudios correspondientes y para ya tener la tierra disponible, para hacer las gestiones, para que pudiera llegar el parque industrial que tan buscado hace tantos años a 3 de febrero. Esas condiciones objetivas las logramos nosotros. Justo hoy viene Tayana a 3 de febrero, ahora en un rato, y con Tayana, ministro de Defensa, y con Augusto Costa fue que lo hicimos posible. Yo lo conversé mucho con mis compañeros, con Máximo, y hubo mucho empuje y mucha fuerza, y cuando lo hablamos obviamente también con el gobernador Axel Kicillof, de que era muy importante salvaguardarlas y que la provincia estuviera involucrada estratégicamente en la mejor decisión para que 3 de febrero tuviera el parque industrial. Y siempre lo hicimos también pensando en trabajarlo en articulación con el gobierno municipal, porque nunca nos hicimos los distraídos, más allá de las enormes e irreconciliables diferencias de gestión profundizadas en este último año y medio, cuando la gestión municipal se hizo libertaria y Valenzuela se convirtió en el abanderado de Milei, que tenemos con el gobierno. Siempre que tuvimos que trabajar en conjunto lo hicimos siempre pensando iba a destacar eso, digo, en tu gestión en la AVE recuerdo que Diego Valenzuela anunció con bombos y platillos el tema del parque industrial y todo eso, y a lo mejor esto, ¿no?, que tiene que ver con la información no completa de todo lo que se hace. Y el Procrear, Gabo. El Procrear de Martín Coronado. Tuviste, lo llevaste adelante, y a pesar de la diferencia, digamos, política de otro partido que está acá, ustedes, a pesar de eso, siguieron trabajando, digamos, de la misma manera, ¿no? Porque el peronismo de 3 de febrero colectivamente no son decisiones individuales. El peronismo de 3 de febrero colectivamente, el bloque de concejales que hace un gran trabajo, el bloque anterior, este bloque, porque como algunos concejales van cambiando cada 2 años, no han sido siempre la misma persona. Tomó decisiones que para mí son acertadas, que tienen que ver con trabajar siempre en beneficio de la gente, trabajar siempre en beneficio de los vecinos y de las vecinas, construir condiciones objetivas para que eso suceda. Bien, una cosa que no quiero que me quede ahí en el tintero mientras te escucho y me salen tantas preguntas para hacerte. Cuando hablaste de Cristina de Néstor como una reivindicación y una construcción de sentido en tu vida, sí, creo que muchos jóvenes lo han encontrado en ese momento. Sí. Hoy se habla, como se suele hablar de los campos nacionales y populares, siempre opina todo el mundo, es como que todo el mundo sabe y opina y tiene la verdad. Digo, circula siempre eso, no, bueno, pero si vos sos kirchnerista, no sos peronista, si sos peronista, no sos kirchnerista, el kirchnerismo, el peronismo. Yo particularmente no lo creo eso, es más, creo que, muchos dicen, no, bueno, el kirchnerismo fue la mejor forma, la mejor versión del peronismo renovada. ¿Qué sentís con todo eso? Porque hay todo un manoseo y una idea del que por ahí está desprevenido o no investiga demasiado y no sabe notar si hay diferencia o si no hay diferencia. ¿Qué significa el kirchnerismo? ¿Qué significa el peronismo? ¿Qué diferencias puede haber o qué diferencias hay, si es que las hay? Mira, la verdad que es una discusión secundaria, pero lamentablemente es una diferenciación poco importante que muchos han querido utilizar para hacer daño, no para construir. ¿Qué pienso yo de esto? En primer lugar, que la conducción del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, es peronista. Que Néstor Kirchner y Cristina Fernández son peronistas, se reivindican peronistas y en ningún momento son ellos los que han querido construir el kirchnerismo.
Me parece que la condición de que el kirchnerismo se haya establecido como una definición política de un tiempo habla de la magnitud de la conducción política y de la capacidad de gestión y de los gobiernos y de la memoria de gobierno de Néstor y Cristina. Y de una etapa que obviamente, evidentemente, es distinta al peronismo en los años. Perón gobernó entre el 55 y el 74, y Cristina y Néstor, o Néstor y Cristina, gobernaron entre el 2003 y el 2015, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? El kirchnerismo es peronismo. El kirchnerismo es doctrina peronista. Los kirchneristas somos peronistas. Digamos, yo soy peronista, me reivindico peronista, pero ¿en qué sentido existe y aparece el kirchnerismo? En tiempo de que Néstor y Cristina generan una imagen tan importante que un montón de personas que no fueron peronistas, que inclusive criticaban al peronismo, y sectores del campo nacional y popular que no se reivindican peronistas, sí se reivindicaron kirchneristas. Pero todas esas personas que abrevaron en la conducción estratégica de Néstor y Cristina tienen que entender, entienden y saben que Néstor Kirchner y Cristina son peronistas y que desde su rol conducen al peronismo. Por eso Néstor fue presidente del Partido Justicialista a nivel nacional y Cristina es presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional, porque ellos están llamados a construir cada vez más grande el movimiento nacional justicialista o el movimiento peronista y a conducir los destinos del Partido Justicialista, que es el partido político a través del cual el peronismo se expresa. Y luego, por el espíritu histórico del peronismo y por lo colectivo del campo nacional y popular, conduce el frente, naturalmente. En este caso, ¿cuál es el frente? Fuerza Patria, el que tenemos ahora. Pero antes hubo el Frente para la Victoria, que fue el frente que definitivamente enarboló Néstor y continuó Cristina. Y en el medio, con las idas y con las vueltas, se dieron otros frentes como digamos, los que nos llevaron al gobierno con Alberto Fernández y Cristina de vicepresidenta, etcétera. No sé si soy claro lo que te quiero y de hecho decir. No te quería interrumpir, pero el fiel ejemplo de lo que vos dijiste soy yo. Yo era de cuna radical. Bueno. Digo, me despertó el interés político Néstor y Cristina, digamos, sobre todo, digamos, los últimos dos mandatos de Néstor. Y me pongo en periodista. A vos te sale definirte kirchnerista. Sí. Y en aquel momento no te hubieras definido peronista. No, en ese momento no. Es eso. Bueno, cambiamos pero es eso, pero está claro que la conducción del kirchnerismo es el peronismo doctrinariamente, filosóficamente, y que hubo dos personas que son tan inmensamente grandes y tan peronistas y se reflejan y se sienten admirados e interpelados por Perón y por Eva. Sí. Y opiniones, la gente sí hay malas intenciones, pero hay opiniones que la gente puede tener. Néstor lo dijo con claridad, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, porque lamentablemente quisieron utilizar eso, que era un valor agregado, que tenía que ver con reivindicar que la cuestión más movimentista del momento de la historia. La apuesta de Néstor, la concertación plural. Yo siempre digo, para seguir, a veces el peronismo como partido y como frente nacional y popular tiene diversas visiones, pero, y acá retomo lo que dijiste de Carlos Saúl, acá también hay que hablar no solamente de partidos políticos, sino de ideologías políticas. Sí, claro. Que no, Menem era peronista. Y sin embargo llegó diciendo que iba a hacer una cosa y cuando empezó fue más de derecha, digamos, que otra cosa, que no quiere decir, porque hay peronismo de derecha también, pero qué importante que la gente empiece a entender que más allá de los partidos políticos, lo importante es la ideología también que nos une. El campo nacional y popular tiene muchos frentes, tiene radicales que son, ¿pero por qué? Porque encontraron una afinidad en la ideología de lo que quieren, un Estado presente, un Estado ausente. ¿Qué hacemos con el capitalismo? ¿Qué se hace con las empresas? ¿Qué se hace con
con el vecino? Y bueno. ¿Qué se hace con la salud? ¿El Estado tiene que estar, no tiene que estar? Digo, eso es lo importante. ¿Tenemos que vender todas las empresas? ¿No tenemos que venderlas? Digo, la gente creo que necesita, esto es una opinión mía, necesita entender en principio qué te está diciendo uno y qué te está diciendo el otro, ¿no? Y los resultados. Yo creo que el kirchnerismo se planteó como un modelo para salir de una crisis tan profunda como la del 2001 con la filosofía peronista. Básicamente creo que al final del camino vos podés decir, bueno, ¿y cuál es la sintetización más general? Soberanía política, independencia económica y justicia social. Y eso es el peronismo. Bueno, creo que Néstor y Cristina construyeron soberanía política, independencia económica y justicia social. ¿Desde dónde? Desde un Estado súper presente, desde un Estado con la voluntad de cambiar las condiciones de vida de la gente, desde programas y proyectos que estaban vinculados con que los sectores más postergados de la sociedad estuvieran mejor, fortalecer la educación, invertir digamos, lo necesario del presupuesto para que la educación sea un valor fundamental, volver a devolverle la paritaria a los sindicatos, poner los derechos humanos arriba de la mesa y completar la historia definitivamente, industrializar el país. Eso que, por ejemplo, cuando yo recién empezaba, el presupuesto del PBI, que era el 2% de educación, Néstor y Cristina lo subieron al 6%. Y ahí es donde yo empecé a ver, bueno, pero a estos tipos les interesa de verdad. Y la educación técnica tenía también una ley propia con un porcentaje del PBI dedicado a la educación técnica, y se construyeron universidades, y se estatizó YPF, y eso es soberanía política. Porque vos estatizás YPF y tenés de nuevo, digamos, la energía conducida por el Estado argentino con soberanía, y tenés una aerolínea de bandera. Muchas veces quieren poner en discusión la construcción de un país y la utilización de los recursos para la construcción de un país. Tiene que ver con poder luego tomar decisiones soberanas. Que Aerolíneas Argentinas sea del Estado, nuevamente, implica que Argentina tenga la soberanía en los cielos. Y eso es vital, de vital importancia. Que se hayan estatizado el CFJP y que el Estado argentino tenga la definición estratégica de cómo trabajar la seguridad social, le devuelve soberanía política a este país, y también le devolvió independencia económica, porque con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad la Argentina hizo muchas cosas, y porque además este Fondo de Garantía y Sustentabilidad no paró de crecer. Digamos, hay muchas cosas digamos, que son increíbles que hoy tengamos que mandemos un satélite al espacio, que el Ministerio de Obras Públicas se llame de Planificación Federal, y que tenga que ver con planificar el país, y que tenga que ver con planificar las rutas, y que tenga que ver con planificar la energía hidroeléctrica, y que tenga que ver con potenciar las posibilidades de las regiones, y que tenga que ver con una mirada estratégica. Que haya un ministerio que pensara cómo desde la obra pública, en conjunto con la educación, en todo el país había que ubicar núcleos de acceso a las nuevas tecnologías y a la comunicación, como eran los NAC, que supo haber acá en 3 de febrero, y que las comunidades pudieran acercarse a ese lugar, capacitarse en informática, con cursos, con internet, que la red de fibra óptica creciera lo que creció, que la televisión, a través de la televisión para todos, llegara a todos lados. Esas cosas son las que hacen que un país sea soberano. Esas cosas para mí son el peronismo. Acompañadas de una mirada de país donde quede claro que en Argentina el Estado está para trabajar y actuar en beneficio del pueblo, no en desmedro del pueblo. A mí siempre me preguntan qué es lo que más significativamente te dejó el kirchnerismo y para mí la discusión, para mí la posición que tomó el gobierno de Néstor respecto de los derechos humanos, digo Néstor y Cristina, porque siempre, y de muchos compañeros más que fueron parte de ese gobierno, digamos, ¿no? Y que tenían las más grandes o altas responsabilidades de gestión. Para mí, la discusión que dio Néstor, poner arriba el tapete, bajar el cuadro de Videla, de un lugar que además está en nuestro distrito,
digamos, ¿no? Porque está en nuestro distrito, ahí en la frontera, y un pedazo de ese lugar es 3 de febrero, como es el colegio militar. Esa es una decisión soberana. Eso fue marcar claramente. Es como la decisión de terminar también con pararse en la base aérea de Morón, frente a toda la plana mayor, y mirarlos a la cara y decirles, no les tenemos miedo. Y poder ser, como presidente, el jefe del Estado Mayor del Ejército, digamos, ¿no? El jefe de las Fuerzas Armadas. Y poder tener el pueblo la tranquilidad de que todo eso tiene que trabajar para que nosotros estemos bien, mejor, cuidados, como corresponde, con todo lo difícil que es. Bueno, yo creo que fueron decisiones profundamente, pero reivindicar el 24 de marzo como un feriado nacional, yo creo que eso implica una decisión soberana y que nos quisieron meter en discusiones que ya están saldadas y que la ciudadanía... A veces hay que poner el debate arriba de la mesa, porque si no, nunca vamos a poder avanzar. Porque un pueblo sin memoria no puede avanzar para adelante, digamos. No se puede borrar con el codo lo que pasó en la historia de este país. Bueno, yo creo en esto... Es lo que constante y sistemáticamente la derecha intenta, ¿no? Hagamos la vida más liviana, Exactamente. No nos preocupemos por la historia, pongámosle animalito a los billetes en vez de ponerle gente importante. Mira, el otro día en la sede Lynch de la UNTREF, que ese es un capítulo aparte, ¿no? Para mí, por lo que significó la universidad para mí y también la militancia política en la universidad, expresada en el sentido de que las universidades públicas requieren de la participación democrática y fortalecida de todos los sectores, y con un grupo de compañeros logramos construir representación estudiantil en la universidad, donde faltaba esa pata todavía, ¿no? Y yo lo puedo decir con la tranquilidad y con la alegría de decir hoy que soy un graduado de la universidad, que a mí no me pueden venir a decir, no, pues te quedaste, el estudiante. No, yo soy graduado de la universidad y docente de la UNTREF. Y doy clase en la UNTREF. Hace poco, cuando me lo permitieron los tiempos y todo, me pude incorporar a las cátedras, porque son 2 materias de una persona con la que me sentí muy identificado cuando daba clase y yo era estudiante de sus materias, y con el que conversé y nos convocamos para potenciar esas materias, y del cual me siento orgulloso de José Tassat. En realidad el trabajo de la carrera, de la coordinación de la carrera con Martín Gras y todo el equipo de administración pública de la UNTREF. ¿Qué quiero decir? Que avanzamos y que en su momento fue maravilloso para mí lo que pasó y cómo potenció nuestra militancia en el territorio, la construcción de una militancia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, porque nos permitió retroalimentar a la universidad con el territorio, construir representación estudiantil en la universidad, dar las discusiones con las autoridades que teníamos que dar para que la Universidad Nacional de 3 de Febrero construya las mejores condiciones, pero además nos permitió que muchos estudiantes de la universidad encontraran en el territorio un correlato con sus inquietudes, ¿Por qué sentís que está tan atacada? Poner en valor su saber. Hoy, ¿por qué sentís que está tan atacada? Eso, como todas las instituciones que... Las universidades. Por el gobierno actual, digo, ¿no? Hablando ya un poquito más ahora... Porque cualquier gobierno que quiere hacer las cosas para un país que no puede pensarse para más de 20 millones de argentinos, tiene que romper los lugares donde existe el pensamiento crítico. ¿Dónde existe el pensamiento crítico? Entre otros tantos lugares. El pensamiento crítico existe en cada rincón de nuestro país, porque yo he ido a los lugares más humildes donde la gente la pasa recontra mal, y me he encontrado y he charlado con vecinos que me han esclarecido de cosas significativas de la vida. Me han dado clase de vida, hablando en criollo, con sus anécdotas, con sus experiencias, sí, pero cuando con sus dolores y con su trabajo. Pero lo cierto es que en las universidades, y sobre todo o de manera muy potente en las universidades nacionales, no dejo de lado para nada el valor importante que tiene la educación superior privada también, porque en las universidades que no son del Estado, en las universidades privadas, hay mucha discusión, hay mucho debate y hay mucha pluralidad. Si no, acordate lo que pasó... ¿En cuál fue? Ayúdame. ¿En la UCA? ¿Dónde fue que se quiso pasar de vivo un candidato? ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Te acordás que se pusieron a hablar pavadas y los propios estudiantes que estaban en la charla le frenaron en el carro? Creo que fue en la UCA.
creo que fue en un encuentro vinculado con sociología, con ciencias políticas de la UCA, donde los estudiantes se pararon cuando alguien hizo mención, no me gusta hablar de eso, pero recuerdo, hizo mención a Cristina, a su condición y a la hija. Exactamente. Esper fue. Mirá dónde Esper fue. Mirá dónde terminó ese hipócrita. La bandera de ese caradura, Cárcel-Ovala para mí mismo. Ese violento de Cárcel-Ovala hablando, lavarse la boca antes de hablar de Florencia. Gran persona, gran compañera. Y en todo caso, y gran profesional también, con la persecución a flor de piel. Porque para pretender erradicar al kirchnerismo o a Néstor y a Cristina, no tuvieron peor y más cruel, decisión que ir a perseguir a Máximo, a Florencia, a tocar lo más íntimo que puede tener, ¿no? Romper cualquier barrera, romper cualquier límite y meterse con cualquier cosa y denostar y mentir asquerosamente, así hay que decirlo acá o donde sea. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Porque nos fuimos por la rama porque uno se apasiona. Es obvio que en las universidades iba a estar alzada la voz de la protesta, del reconocimiento de que lo que está pasando es un desastre, de que la vida de la comunidad universitaria, los docentes, los no docentes, los graduados, los estudiantes, la comunidad de las universidades iba rápidamente a criticar y a pasar a la acción en términos de la protesta en el marco de la democracia, para decirle no a este modelo. ¿Dónde había que trabajar? Había que trabajar sistemáticamente en el desfinanciamiento. No solamente en la universidad, el Instituto Nacional del Teatro. Pero claro, en la desvalorización, en la imposibilidad, en que se pensaron que nos iban a frenar, se pensaron que nos iban a dejar encerrados discutiendo cómo pagábamos los servicios de las universidades, se pensaron que los docentes cuando no cobraban aumento durante 1 año y medio se iban a ir a la casa. ¿Qué se pensaron? Yo creo que siempre lo dije en otra ¿Que los estudiantes iban a dejar de estudiar? Sí, claro. Claro que hay muchos estudiantes y hay que ir a buscarlos y dentro de las discusiones del proyecto político que venga para adelante, porque obviamente vamos a tener la responsabilidad de volver a gobernar el país cuando este gobierno termine y de ponernos al frente, de empezar a reconstruir un montón de cosas, y va a haber que construir dentro de esa plataforma para gobernar este país con soberanía y con una decisión estratégica de crecimiento. Va a haber que construir las condiciones para que todos esos que tuvieron que abandonar la universidad, pues tuvieron que ir a pelearla, porque ya no les alcanza nada, ni 2 ni 3 trabajos, hay que ir a buscarlo para que vuelvan a la universidad. Bueno, como se lo fue a buscar a los científicos para repatriarlo también. Pero mientras tanto, miles y miles, millones de estudiantes universitarios se quedaron porque pudieron, dando la pelea, y esos que por ahí hoy no están estudiando, en el tiempo que pudieron, acompañan esa pelea, y por eso lo multitudinario de las marchas en el marco de la emergencia en educación superior, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una discusión, y ahí retomo algo rápido porque si no me olvido. Para mí fue maravilloso, fue un antes y un después, porque fue una discusión muy, muy profunda la que hubo que dar de representación en la UNTREF también, y porque descubrir la militancia universitaria en el marco de la juventud universitaria peronista, y conocerme y compartir las experiencias de otros compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque la militancia universitaria es una militancia muy federal, en el marco de las universidades nacionales y esa participación, bueno, también me abrió mucho la cabeza, también me dio posibilidades de armar una red de compañeros a lo largo y a lo ancho del país, como te decía, que hoy también seguimos compartiendo, y fortalecer esa idea y discutir y debatir sobre eso y construir representación fue un valor fundamental para mi trayectoria militante en 3 de febrero, ¿no? Porque casi desde el principio de mi militancia yo elegí
potenciar la idea de una militancia política más vinculada con poder lograr grandes transformaciones en el primer nivel de gobierno, que es el gobierno local. Enseguida me apasionó y por eso me formé en administración pública, en la UNTREF, porque yo arranqué haciendo el CBC, como conté, de Derecho en la UBA y aprobé algunas materias de la carrera de Derecho, pero luego muchos golpes me llevaron a la militancia. Siempre fuiste un defensor y un participante muy protagonista de la vida de 3 de febrero, siempre. Te han ofrecido en su momento ir hacia otros lados, lo sé, digamos, a nivel personal, que digo, venite más para acá, y siempre defendiste contra viento y marea estar en 3 de febrero. ¿Cómo ves hoy a 3 de febrero? Digo, es amplia la pregunta, pero digo, ¿cómo ves a 3 de febrero hoy? ¿Cómo ves la intendencia de Diego Valenzuela, que ahora supuestamente se tiene que ir? ¿Cómo ves las internas? Digo, me gustaría meterme, ¿cómo ves tu desarrollo en estos años de trabajo? Donde, digo, tengo 1500 preguntas para hacerte de un montón de cosas. Es difícil además ordenar las ideas para contarlo con claridad. A mí me tocó ser parte de una generación y en algún aspecto, tuve una vocación muy grande. El 2015 fue muy duro para nosotros. El peronismo sufrió una derrota muy dura, para mí muy injusta. Nunca soy peronista. Nosotros no ponemos en debate que el pueblo es soberano y el voto del pueblo es soberano y hubo un revés electoral en la decisión de la comunidad luego de muchos años, luego de 24 años, en realidad luego de 28 años de que el peronismo gobernara 3 de febrero, 4 años con Mangas y 24 años con Curto, 24 años de grandes transformaciones para el distrito, sobre todo en materia de obra pública. Grandes transformaciones, donde 3 de febrero definitivamente dejó de ser el anexo de San Martín. Acuérdense que 3 de febrero fue San Martín. Fue San Martín en el año 59. No, si nos ponemos esa enumeración, se hace largo y complicado, pero los vecinos lo saben, digamos, muchas cosas. Asfalto, cloaca, obra, infraestructura de transporte, educativa, cultural, deportiva, industrial, en todas las localidades del distrito. Una obra significativamente maravillosa para transformar definitivamente 3 de febrero. El 2015 fue muy duro porque todos de alguna manera teníamos como un manto protector, podría decir, o un espacio que nos contenía. Sí, fue muy sorpresivo también. Y además generó una situación de mucha orfandad política a la salida, digamos. Fue difícil y algunos decidimos recoger el guante y empezar a hacer una tarea donde siempre fuimos muy respetuosos del proceso político que se había ido construyendo. Tal es así, entre otras cosas, que a los 2 años se eligieron autoridades en el Partido Justicialista. Estoy hablando de año 2018, 17, 18. Después en el 22 hubo elecciones en el partido y yo fui elegido presidente. Pero los 4 años anteriores yo acompañé como vicepresidente del partido a la presidencia de Hugo Curto. Es decir, que luego de la salida del 2015, esa derrota tan dura del peronismo, nos acompañamos. Y también tuviste tu diferencia cuando la tuviste que tener. Sí, claro, pero... Que son sanas, digo, ¿no? Sí, pero también tuvimos muy claro siempre un camino de un tránsito donde el trasvasamiento generacional del distrito se hacía respetando la construcción política. Sí, además, a mí nunca me generó las contradicciones que parecía que le generaban a la comunidad. Yo estoy orgulloso de haber sido parte de ese peronismo, estoy orgulloso de haber trabajado, estoy orgulloso de haber sido director de juventud, de haber sido concejal, hicimos grandes cosas y estoy orgulloso de haber trabajado en esa gestión. Y tengo clarísimo que soy Juan de Bandi, que tengo una impronta por múltiples razones y un camino generacional inclusive muy distinto, complementario y con mi propia mirada. Y nunca me detuve a enfocarme en esto de, viste que muchos compañeros me critican a mí
por si estuve más lejos o más cerca, y cuando estuve más lejos o más cerca de Hugo en este caso, y la ciudadanía me critica también porque los compañeros te critican por haber tomado decisiones, y por otro lado la política te pone en ese lugar de Bandi es Curto, Curto es de Bandi. Para mí, Curto fue Curto y tiene una trayectoria diametralmente, digamos, significativa respecto de Bandi, pero de Bandi es de Bandi, Sí, y siempre lo fue con su propia impronta, y lo sigo pensando, y estoy orgulloso de haber transitado ese camino con todo lo que eso significa, y como lo dije anteriormente, sobre todo interpelado en mi mirada más profunda del quehacer público con Néstor y Cristina también, ¿no? Entonces, ahí hubo un grupo de compañeros en el 2015 que decidimos recoger el guante y tomar la posta. Y caminamos muchos años. Me encontró a mí con muchas discusiones y con mucho criterio, construyendo una candidatura en el 2019 que fue significativa, donde estuvimos muy cerca de ganar. Yo creo que nos faltó estrategia política para poder hacerlo. Creo que había una gran pasión militante del peronismo de 3 de febrero, una mística que fue tremenda, pero creo que luego de eso nos agolpamos multitudinariamente y nos faltó una estrategia para vincularnos con la comunidad y decirles, obviamente, que podíamos hacer las cosas mucho mejor que el gobierno municipal de Diego Valenzuela, que esos 4 años fue muy errático. Fue un gobierno que más bien le sirvió a Valenzuela para potenciar su imagen política que para mejorar las condiciones de los vecinos y de las vecinas de nuestro distrito. ¿Y hoy cómo lo ves? Yo siento que hay 10 años, casi 11 años de un gobierno que, más allá de haber ordenado algunas cosas y de haber modernizado algunas otras cosas, no tomó decisiones significativas y no utilizó el presupuesto estratégicamente para continuar con grandes transformaciones en 3 de febrero. Recién ahora empiezan a aparecer algunas promesas de campaña, porque vemos anuncios grandilocuentes en el escenario mayor del distrito que construyó, entre otras cosas, el peronismo, dedicados a continuar con la obra pública necesaria para la infraestructura estratégica del distrito, que para mí no son más que promesas, porque pasaron 11 años y no vimos grandes transformaciones en este distrito. Muchos dicen que hay mucho cartón pintado. Yo creo que Doy el caso de 3 de febrero le sirvió más a Valenzuela que Valenzuela a 3 de febrero. Creo que Valenzuela ha sido un tipo muy audaz para potenciar su crecimiento personal. Ha construido un proyecto absolutamente individualista, donde prácticamente casi todo el entorno político que lo rodea y en gestión es descartable. Cuando sirve está todo bien y cuando no sirve es descartable. Y creo que Valenzuela nunca se dedicó a construir verdaderamente un plan estratégico para 3 de febrero para los próximos 20 años, independientemente de algunos proyectos que se han presentado y que se presentan muy lindos comunicacionalmente, pero que en la vida real de los vecinos no han impactado de esa manera. Yo siempre cuento una anécdota. Yo creo que si la enorme mayoría de los vecinos de 3 de febrero que ven grandes comunicaciones, intentar utilizar lo que ven esas comunicaciones para su beneficio como ciudadanos con derechos, en materia de educación, en materia de salud, en materia cultural, en materia deportiva, etcétera, 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 se llevaría una gran desilusión. Que la mayoría es cáscara vacía, que han tenido una enorme capacidad de comunicar cosas que verdaderamente no suceden y que muchos vecinos y vecinas de 3 de febrero no utilizan esos servicios de 3 de febrero. Entonces solamente los ven en una comunicación de redes sociales o en una publicidad televisiva para la cual 3 de febrero gasta millones y millones y millones de pesos, y en la práctica no utilizan los servicios del Estado,
no utilizan las unidades sanitarias o CAPS, como se le quiera decir, que ven la publicidad y entonces dicen, mirá qué bueno esto. Y después no van, porque queda en el imaginario. Queda en el imaginario, bueno, mirá qué bien lo que se hace, o mirá qué bien lo que no se hace, o mirá qué bien. Yo, que digo, entre el dicho y el hecho, yo digo, Valenzuela habla de la segunda municipalidad en Ciudadela. Y yo siempre pienso, el inmenso esfuerzo que significó adquirir esa propiedad lo hizo el peronismo. Y el centro cultural y el edificio lo puso en valor el peronismo. Y lo que más se usa de ese edificio, o una de las cosas que más se utiliza de ese edificio, lo pone hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es una oficina del registro civil, adentro de ese edificio. Pero vos ves la comunicación, la segunda municipalidad. Y la verdad que muchas de las cosas que la segunda municipalidad hace, las hacía el centro de gestión que tenía la municipalidad en el gobierno peronista. Pero por ahí vos ves la comunicación y vos ves determinadas cuestiones vinculadas con esto y decís, mirá, armaron. Pero, y como eso te podría dar muchísimos ejemplos. A mí me parece que hay que profundizar muchísimo la gestión, pero muchísimo, en todas las aristas. En todas las aristas. Por ejemplo, ¿no? Algo que te toca más de cerca a vos. ¿Cuál es la necesidad de romper la construcción de un lugar histórico como era el Centro Cultural Marechal en Ciudadela? Sacar los talleres, correrlos, que se esté dando teatro en el escenario de Caseros cuando a ese lugar iban sobre todo vecinos de una región que no va a Caseros naturalmente, que está más orientada a Santos Lugares, Sáenz Peña y toda esa zona para armar el Club de Emprendedores. ¿Por qué no potenciamos ese lugar para la cultura y al Club de Emprendedores le buscamos otro lugar? Yo pienso, y lo digo en voz alta acá, ¿cómo puede ser que, no pensemos lo que se hizo antes o no, cómo puede ser que luego de 11 años de gestión no pueda haber una decisión estratégica de la Municipalidad de 3 de Febrero para que los bomberos voluntarios que brindan un servicio estratégico y espectacular y con todos los antecedentes que tenemos, siempre aprovecho mi reconocimiento y mi saludo a las familias de los bomberos que sufrieron esa tragedia, que uno los tiene como un emblema de todos los bomberos, para que Ciudadela Sur no tenga un cuartel, o para ver cómo trabajar estratégicamente sobre el crecimiento de Sáenz Peña, con el crecimiento tan desmedido que ha habido de esas localidades en cantidad de viviendas, el crecimiento demográfico, edilicio que han tenido, y en Ciudadela Sur una demanda histórica de los vecinos de la comunidad de ese lugar y la necesidad que te plantean los propios bomberos de que esté el cuartel en Ciudadela Sur, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no invertir en eso? ¿Por qué no invertir más recursos en el sistema educativo público de 3 de febrero? ¿Por qué patear la pelota de esa necesidad a la provincia por la prerrogativa constitucional de que la educación, la seguridad son prerrogativas provinciales cuando gobernamos un municipio que tiene casi 400.000 habitantes, que es primer cordón del conurbano en el 2025, y el año pasado aprobamos un presupuesto de 120.000 millones que cuando los vecinos recuerden esta entrevista me digan, y yo les cuento que va a terminar con una ejecución de no menos de 200.000 millones porque, digamos, el presupuesto se presupuesta muy para abajo y después quedan casi 80.000 millones de libre disponibilidad como mínimo. Como mínimo 3 de febrero y el intendente y el ejecutivo municipal van a llegar a tener más de 200.000 millones de pesos para el año 2025 en inversión, digamos, ¿no? Y en el medio vemos anuncios repentinos de campaña faltando una semana para las elecciones cuando se supone que es veda. No sé si es veda municipal, si no es veda municipal, pero ¿cuál es la necesidad de subirte a un escenario en el medio de un fin de semana donde estás festejando el aniversario del distrito para anunciar el tan mentado y tan necesario túnel de Hornos? Con los renders y con las cosas publicadas,
cuando estuviste todo un año antes discutiendo cómo vas a vender gran parte del playón municipal. Y van a escuchar esto muchos y se van a decir, no, sí, hay que poner las cosas en su lugar. El municipio de 3 de febrero está decidiendo, sin discutir con la comunidad, vender toda la especie de manzana del playón que va desde Avenida San Martín hasta Medina y desde la plaza, porque ahí no hay calle, hasta las vías, digamos, todo el ICI, porque se acaba la concesión, se terminó la concesión y quiere venderlo para que se construyan edificios privados, supuestamente con la plusvalía. ¿Dónde se discutió eso? También. En Villa Bosch no es el Estado municipal, pero sí es con el aval del municipio, porque si el municipio no avala eso con las habilitaciones que tiene que otorgar, no podría venir nadie a construir ahí determinada cuestión. Eso es el Estado Nacional, es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, que hace un convenio que estamos viendo en el marco de qué es, porque antes ese lugar había sido otorgado por una institución centenaria de 3 de febrero, como lo es la agrupación o la asociación Molisano Monforte de italianos de Villa Bosch. Siempre proyectos que benefician a muy poca gente y que no tienen un impacto, no van a tener un impacto en los vecinos. Nunca discutimos cuando le vendimos la tierra al municipio a un valor estratégico para que puedan escriturar los vecinos de Alto de Podestá, que se iba a terminar construyendo en un pedazo periférico de tierra, pero que se vendió en el marco al municipio, en el marco del proyecto de Alto de Podestá, un edificio de 9 pisos. Y que luego se van a construir edificios de más baja altura, literalmente en Alto de Podestá. Nunca entendimos por qué, que por suerte tiene una medida de no innovar, de amparo de la justicia, hay que mudar el COM, y si mudás el COM, ¿por qué no escuchar a los vecinos en un lugar tan estratégico como lo es Ciudad Jardín respecto a ese pulmón que hay en Ciudad Jardín de tierra que es municipal y que luego de mucha lucha y mucho trabajo se recuperó para el municipio respecto de lo que era el viejo COA antes de que estuviera AISA en Ciudad Jardín también, porque Ciudad Jardín tuvo mucho tiempo el agua de manera cooperativa con COA y esa tierra quedó vacante y pasó a ser municipal. Y ahora quieren venderla para que haya un desarrollador privado. Y supuestamente con esa plata, ¿cómo puede ser? Entonces vos decís, bueno, a ver, tengo para construir el túnel, pero quiero vender esta tierra, y quiero vender esta tierra porque supuestamente no hay plata para construir el COM, y quiero mudar el COM para hacer algo mejor. Es complicada la discusión. En el medio de todo eso, muchos grises de la desinformación adrede y todo. Pero bueno, yo sé que le ponemos excesiva actualidad a esta entrevista y uno sé que buscamos nada y siempre lo mismo. Y no terminamos de pensar en comunidad en el año 2025 que queremos construir. Vos recibiste un distrito, digo, la gestión municipal, pongámoslo en plural, estratégicamente. Diego Valenzuela no debió preocuparse por nada de lo que debieron preocuparse muchísimos intendentes del conurbano, del interior de la provincia y del país. 100% de asfalto, casi 100% de red de agua, 100% de red cloacal, universidad, polideportivos, infraestructura edilicia escolar, hospital municipal oftalmológico, odontológico, gestiones por la UPA, 5 túneles estratégicos para el ordenamiento vehicular del distrito, y así toda la red cultural con el cooperativo, tanto en Ciudadela con el Olmedo, como la sede central de la EMAC y la EMAC construida sobre Urquiza, el edificio en Valentín Gómez de la sede cultural, la Casa de la Música, el predio que ahora se quiere vender para construir el espacio de arte y cultura, el Instituto del Arte y la Cultura, los polideportivos, CEDEM 1, CEDEM 2, CEDEM 3 y la mirada para adelante. Todo, digo, no tenés ninguna debilidad para poder sentarte con la comunidad estratégicamente y en foros participativos discutir hacia dónde hay que ir con valor estratégico, porque lo que tenés que construir es estrategia en 3 de febrero. Podés mejorar procesos, podés modernizar,
podés habilitar más rápido, pero está todo construido, digamos, ¿no? Y tenés condiciones para todo eso. Tenés la playa de estacionamiento, defensa civil, las plazas, los lugares, las podés embellecer, las podés mejorar, podés hacer los caminos. Nada de eso es poco importante, pero digo, tenés toda una infraestructura para la comunidad, las unidades sanitarias, los CAPS. Se me vienen cosas de la memoria construidas, digamos, ¿no? El barrio Alto de Podestá. Así lo recibió. Exactamente. ¿No tiene valor agregado discutir con la comunidad, debatir con la comunidad, potenciar con la comunidad de Ciudad Jardín qué queremos hacer ahí? Sí, desde lo más chico hasta lo más grande, bueno, yo te lo digo. Por ejemplo, en algún momento estaba la posibilidad de que la Chilinga tenga un lugar, ¿no? En 3 de febrero, etc. Y me acuerdo que estaban discutiendo si un galpón ferroviario que pertenece a Belgrano Cargas, que está en la entrada al distrito, donde el peronismo hizo una plaza hermosa, Bordavere, digamos, que está ahí, podría ser ese lugar. Y tenés este predio en Ciudad Jardín, que podría ser un polo cultural, el parque cultural como quieren los vecinos, el espacio, digamos, natural de recreación, y donde podrías armar algo ahí donde tenés el Baldío Teatro, la Biblioteca Popular Ciudad Jardín y un montón de registros de cosas vinculadas con la cultura, para que, entre otras cosas, haya un polo con eso, digamos. No está pensado con la comunidad. Y después entramos en un capricho donde hay que hacerlo porque hay que hacerlo, y hay que votarlo, y hay que votarlo ya, y al final de cuentas este año no terminó pasando nada. Sí, pero te doy mi ejemplo personal, digamos, de lo más chiquito a lo más grande. Digo, no hay una escucha activa del ciudadano, el vecino, esto lo siento yo, digo, acá vinieron, hicieron Bonifacini derecho para un lado, pusieron un montón de conitos, no tengo lugar, por ejemplo, de descarga y descarga de mercadería. ¿Te convocaron a alguna reunión? Nunca me avisaron nada, o sea, vinieron y hicieron lo que quisieron. Entonces vos decís, tenés que preguntar, antes de hacer cualquier cosa, preguntar a la gente protagonista que va a ser afectada. Exactamente. Ni siquiera en eso. Exactamente. Entonces digo, hay una ausencia. Exactamente. Una no escucha, digamos. Y un relato. Un relato que no termina de cerrarnos cuando pedimos los números. Yo tengo claro que este año y medio que Venezuela se volvió libertario, estuvo hablando de que habilitaciones gratis, habilitaciones más trabajo. 3 de febrero se fue a pique. No hay más trabajo. Cerraron industria, se perdieron puestos de trabajo. Si comparás el 2023 y el 2025, hay menos trabajo, hay menos pymes. Entonces, también hay un correlato nacional donde hay una responsabilidad. Nos pusiste de cara. Ahora supuestamente anunciaron que el túnel de Villarrafo, o sea, Peña, continúa. ¿Pero qué quedamos? ¿Estaba presente o estaba ausente? ¿No era que no tenía que hacer el Estado nada y ahora lo van a hacer? Bueno, no sé si miro de frente para que me hablen cuál es la cámara. Lo dijo Gabo, no lo dije yo. Yo pienso eso. O ahora mismo que anuncia el túnel de Hornos, ¿en qué quedamos? ¿Estado presente o estado ausente? ¿Y cuál era ese ahorro? ¿Y cómo fue esa cuestión? Y antes no había plata para nada. Y no... Sí, para imprimir las boletas nuevas que querían imprimir. Que no tiene nada que ver con 3 de febrero, digamos, ¿no? Pero a dónde voy es cómo es al final. ¿Cómo es estado presente para el túnel de 3 de febrero y para el resto de toda la obra pública nacional? Nada. ¿Cómo funcionó? Porque yo recuerdo muy bien que cuando ese túnel fue otorgado a un gobierno municipal de otro color político. Me gustaría que le preguntes a los intendentes del peronismo si este año recibieron alguna obra. Y bienvenido sea el túnel. Lo que me causa gracia es que se lo quieran adjudicar. Claro. Yo conseguí. ¿Sí? ¿Qué conseguiste? Convencer al tipo que es tu jefe político de que te vuelva a dar la plata que ya estaba asignada para terminar el túnel. Sí, que ya está empezado. Exactamente. Y no se terminó, tuvo que tapar todo. Y además se rompe la hipocresía de, no, pero vieron, pero tardaron. Bueno, se ve que no tardaron tanto porque el túnel tenía
una obra en estado de avance lo suficientemente importante como para que al final haya sido coherente que se asignen los fondos de parte del Estado para terminarlo. Con lo cual el avance se ve que era más sustancial de lo que nos querían decir cuando no convenía hablar del túnel, porque Milei dijo chau túnel. Sí. Ya tendría que estar terminado ese túnel. No sé qué hay para festejar. No sé qué habría que reconocerle con un voto de confianza a alguien que no pudo discutir y defender que esa obra continuara. ¿Se entiende? Me doy cuenta que pero te entiendo, el tono. Te entiendo y estamos de acuerdo, digamos. Yo creo que lo ve, la gente. En el año 2023 presentamos un proyecto vinculado con discutir de fondo la cuestión de el aporte que puede hacer en materia de seguridad el municipio. Ahora nos enteramos que aparecieron una guardia municipal, empezamos a ver personas que supuestamente se capacitaron, ojalá que se hayan capacitado, ojalá que sean los mejores, primero por estar en la calle, corriendo un riego, con motos, que hay como una guardia, no sé, el expediente que presentamos nosotros, ellos no presentaron ningún expediente en el Consejo Deliberante. El expediente que presentamos nosotros ni siquiera llegó a seguridad. La Comisión de Seguridad no se reunió durante el último año y medio entre febrero. La preside un concejal libertario que creo que ni siquiera conoce lo que sucede en el COM, porque cuando se puso a hablar el otro día de la cantidad de cámaras hizo un papelón. Nunca nos contestó ni siquiera una nota de las que presentamos los integrantes de Fuerza Patria de la Comisión de Seguridad para reunirnos, y los proyectos que presentamos nosotros muchos ni siquiera llegan a la comisión, duermen en el cajón de interpretación y reglamento por una decisión política. Y la seguridad, inclusive la discusión de la seguridad provincial, es mentira que no tiene participación municipal, porque la provincia tomó una definición estratégica vinculada con esto, con abrir, con ampliar y con escuchar, donde, por ejemplo, el jefe de estación, que es el jefe de la policía distrital, es a propuesta del intendente. El plan estratégico anual, que lleva adelante también en conjunto la provincia de Buenos Aires, es presentado por el municipio. El mapa del delito y su posterior utilización para pensar el desarrollo estratégico de la fuerza en territorio es trabajado y construido con el municipio. La fuerza de aproximación barrial, que tuvo una inversión de más de 200 agentes, vehículos, autos y motos en 3 de febrero, el municipio puso el espacio físico llegando a Tropezón sobre la avenida San Martín, que el peronismo había construido como la escuela de formación de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que fue readecuado porque en el gobierno de Vidal todo eso se terminó, y luego pasó a ser mitad de una sede de la policía local con otro espacio que funcionaba ahí, creo que el tema de las ambulancias, y que ahora es la sede de este espacio de la policía de aproximación barrial que se construyó durante la gestión de Sergio Berni en el gobierno provincial de Kicillof. Es articulada y gestionada en gran medida por la decisión del área de seguridad del municipio, en conjunto con la provincia, pero las decisiones estratégicas, yo no charlo. O sea, que el intendente tiene mucho que ver. Pero por supuesto que tiene que ver, todo tiene que ver. El intendente compró y ahora puso en la calle y anunció los 10 patrulleros Cronos y va a comprar las camionetas y algunas cosas más, con recursos que le dio la provincia de Buenos Aires, 1.800 millones, que además en 3 de febrero tuvieron la particularidad de que se demoraron más de un mes en firmarse, porque a Valenzuela se le ocurrió que era un error de gestión del gobernador Kicillof hacer un acto para la firma del convenio. Kicillof fue tan elegido por los votos de los vecinos de la provincia de Buenos Aires como él, que se la pasa haciendo actos de gestión, claro, por los votos de los vecinos del 3 de febrero. Entonces, y cuando lo dijimos nos trataron de mentirosos, y muchas veces nos trataron de mentirosos, y muchas veces no aclararon las operaciones políticas que hicieron, porque Valenzuela se subió arriba de una situación
compleja como la que se le atribuyó a compañeros míos respecto de TN, sabiendo positivamente que esos compañeros no habían estado ahí. Y lo tienen recontra claro, y todos lo tienen claro. Y a pesar de eso, nunca pidió disculpas por haber hablado pavadas. Y así con un montón de cosas más. Si queda, si pasa. A mí me pasó antes con ANSES, ¿me entendés? Y con el espacio que nosotros teníamos en la esquina del municipio. Siempre funcionó de esa manera, siempre miente, cuenta un relato, arma una historia o lo que sea. Pero yo estoy convencido, y la ciudadanía nos lo demostró con el voto del 7 de septiembre, que nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos de lo que tenemos que hacer nosotros. Que a este gobierno municipal, los vecinos y las vecinas le pusieron en algún punto fecha de vencimiento, que la comunidad tiene mucha paciencia, pero no es, no duerme eternamente. No duerme eternamente, hay que ubicar la palabra justa, digamos, y sobre todo es soberana, y hay un modelo que en algún punto le dio resultado de un pseudo vecinalismo utilitarista donde usó todos los proyectos políticos en los que participó para su beneficio, no para el beneficio de un proyecto político más general, que los vecinos ya se dieron cuenta que funciona de esa manera. Ahora son las elecciones este domingo. ¿Qué tenés para decirle al vecino en pos de esto, como un mensaje a la comunidad de 3 de febrero hacia el próximo? Que entienda que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad, que Fuerza Patria es el vehículo que tiene la ciudadanía, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país, para frenar a Milei, para frenar la crueldad, para frenar la indiferencia, para frenar esa forma tan violenta que tiene de dirigirse a la sociedad, de referirse a todos y a todas, a todos los que piensan distinto, a todos los que creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, esa descalificación sistemática y permanente, moral y política, y a las decisiones de gobierno también, porque son como dos planos. Milei tiene una violencia, simbólica fuertísima. Digamos, puede llegar a decir cualquier cosa de otro sin que le importe nada. Pero además de eso, lo pone en práctica en sus decisiones de gestión. Y es acompañado por un gobierno que lo pone en práctica en sus decisiones de gestión. Y es acompañado por un intendente, en el caso de 3 de febrero, que convalida esa gestión. Que convalida que se busquen excusas irrisorias para no poner en práctica leyes que Milei ya vetó y que la Cámara de Diputados y de Senadores le dijo, mayoritariamente representando a los argentinos y las argentinas, que no podía vetar porque con 2/3 históricamente dio vuelta el veto, como lo es la emergencia pediátrica, como es la emergencia en educación superior, como lo es, como no lo pudo ser, y es una arista pendiente, por 6 votos, la emergencia de los jubilados. Entonces, por 6 votos la ciudadanía definitivamente tiene que comprender que hoy hay que ponerle un freno a Milei y hay que construir una mayoría en la Cámara que nos permita frenar cualquier tipo de avasallamiento como el que él viene llevando adelante desde el Ejecutivo Nacional. Y que necesitamos mejorar aún más la performance en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre para lograr que no sean 15 los diputados nacionales que elegimos por la provincia de Buenos Aires, sino que lleguemos a 19, 20 o 21 y constituyamos esa mayoría que tanto necesitamos en la provincia y en el interior del país o en el resto del país, de un país federal, Necesitamos que la gente comprenda eso y que nos acompañe, que si están hartos, que si están desilusionados, que si están hastiados de esto que sucede, la mejor manera de ejercer su soberanía es votando, que hay que ir a votar masivamente el 26 de octubre, que hay que reventar las urnas de votos en contra de un modelo
con el cual perdimos todos. Perdió la industria, perdió el comercio, perdieron los colectivos, perdió digamos, la educación, perdió la salud, perdió la ciudadanía, de que la gente hoy tiene que tener entre 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes y para poder vivir parecido a lo que vivía antes con un trabajo, que hemos perdido poder adquisitivo, que las cosas no paran de aumentar, que inclusive ese 2,1% de inflación que se dio ahora está totalmente sesgado por una fórmula que todos saben que no se quiere cambiar porque la inflación es mucho más alta, digamos, porque ha afectado muchísimo en sectores que son los más postergados, que son los que más necesitan, que necesitamos luchar para devolverle a los adultos mayores una dignidad que con este gobierno perdieron, porque este gobierno se dedicó a ajustar a los que menos tienen, porque este gobierno sabe que tiene que cagar a palos todos los miércoles a los jubilados y sistemáticamente a todos los que protestan para tener mejores condiciones de vida, porque este proyecto no cierra de otra manera, porque claramente estamos entregando la soberanía a un país que lo que quiere es utilizarnos para utilizar nuestros recursos naturales, que estamos entregando la soberanía y que nosotros tenemos muchas cosas para discutir luego del 26 de octubre. Bien. Que esperamos tener una Cámara mayoritaria que nos permita frenar todo esto, que esperemos que Milei advierta lo que pasó y deje de seguir diciendo que las cosas van a seguir igual y se van a profundizar aún más. Tenemos mucha esperanza de que eso sea de esa manera y que luego tenemos una gran responsabilidad de discutir lo que tenemos que discutir para poder hacernos cargo luego del país cuando haya que salir adelante. Antes de terminar esta charla y en pos de esto que dijiste recién, ¿cómo ves esa construcción estos 2 años? Digo, el peronismo está pasando a nivel nacional, que siempre pasa y yo lo considero sano, ¿no? Esto de discutir las ideas, discutir los direccionamientos, discutir los colectivos de cada uno de los que son importantes dentro de la construcción del peronismo. Digo, el 3 de febrero hubo también una elección donde se salió con una lista, donde siempre cuando hay cierre de listas hay gente que se queda incómoda o dolida. Digo, ¿cómo ves dentro del distrito? Digo, ¿cómo ves tu trabajo? Digo, son muchas preguntas juntas, pero porque yo sé que, digamos, vas a desarrollar cada uno de los puntos. Digo, ¿cómo ves tu proyección, digamos, también dentro de la presidencia del Partido Justicialista? ¿Cuál es tu intención pasada las elecciones y ojalá disfrutando de una amplia mayoría, digamos, de votos acompañando al Movimiento Nacional y Popular? ¿Cómo ves todo ese futuro y cómo tenemos que llegar al 2027 para no solamente ganar una elección, sino también para darle al pueblo argentino y al municipio de 3 de febrero algo en que confiar que sea de alguna forma distinto a los 4 años que estuvimos, que no se pudieron realizar ciertas cosas y donde hubo también algunos errores que fueron marcados y muy importantes? Sí. Hubo errores, hubo desaciertos, hubo situaciones profundamente delicadas y es un tema complejo, pero independientemente de eso, yo creo que claramente hubo siempre un gobierno que intentó gobernar para todos y todas, para la amplia mayoría. Hoy nos damos cuenta que no estábamos tan mal. Y que también, digamos, llevó adelante muchas medidas y muchas políticas de gobierno que hoy serían muy importantes, ¿no? Hoy, qué importante sería en estos días con las inmensas dificultades que ha atravesado nuestro país en este sentido, que existe el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, entre otras cosas, digamos, ¿no? Por poner un título. Pero respecto más de lo nuestro, o de lo local, o de eso que parece tan importante hablar y todo, es difícil ordenar las ideas en ese sentido. En primer lugar, yo creo que en 3 de febrero, como en todos lados, siempre se van cumpliendo etapas y es obvio y es saludable que haya que barajar y dar de nuevo.
digamos. Y es obvio y saludable que cada compañero y compañera que tenga la voluntad de construir representación, lo pueda hacer. ¿Y cómo puede dirimirse eso? Siempre, ahora no lo hubo, esperemos que vuelva, la posibilidad de que el peronismo tenga una herramienta tan fundamental como las PASO, por lo menos en 3 de febrero, para dirimir quién es ese compañero o esa compañera que tenga la mayor representatividad. Te lo digo yo, que salvo cuando nadie quiso postular otra lista, siempre construí la representación que he tenido dando una disputa electoral, por PASO o por interna peronista. En el 2019 hubo 5 listas, ganamos mayoría y minoría. En el 2022 hubo 3 listas, para el PJ ganamos la elección partidaria. En el 2023 hubo 2 listas, ganamos la PASO. Siempre tuvimos vocación frentista, siempre tuvimos vocación colectiva, siempre construimos un espacio donde las decisiones se tomaban colectivamente. Y lo digo en plural porque siempre fue un espacio plural, sobre el que un conjunto de compañeros y compañeras me otorgaron la responsabilidad de encabezar el proceso. Y yo no me hago el distraído con eso. También tuve la voluntad de construirlo porque soy una persona que ha tenido la voluntad de construir representación y porque me he... quiero usar una palabra porque no es arriesgado la palabra. Me he interpelado a mí mismo para construir representación, que no es sencillo. He puesto el cuerpo para construir representación, digamos. Críticas siempre va a haber, siempre las hubo y siempre las va a seguir habiendo. Y cada sector del peronismo que tenga la voluntad de construir la máxima representación tiene que dar ese debate, tiene que exponerse, tiene que ponerse al frente, tiene que salir a la luz y tiene que decir, acá está esta persona que nos conduce, que creemos en esa persona, que creemos que es la que mejor puede representar al peronismo y que tenemos vocación y voluntad de construir esa representación. El problema es cuando nos rasgamos las vestiduras y cuando queremos poner en otro lo que hacemos o lo que no hacemos. En ningún momento, desde el espacio que me ha tocado construir a mí, hemos obligado a nadie a que participe o deje de participar, o hemos puesto piedras en el camino para que los que quieran participar puedan o no puedan participar. Nosotros construimos con mucha voluntad, con mucho amor y con mucha convicción un proyecto y una propuesta para 3 de febrero, porque creemos que tenemos la responsabilidad y porque luego tuvimos la representatividad de poder hacerlo. Y en esta elección exactamente lo mismo también. Me tocó encabezar la lista a mí y todos y todas los compañeros y las compañeras conocían la particular situación de la construcción de Fuerza Patria y cómo funcionaba esta cuestión cuando nuestros propios compañeros de conducción habían sido los que habían dicho no va a haber paso. Digamos, ¿no? Incluido el desdoblamiento de las elecciones, etcétera, etcétera. Nosotros no pusimos la regla de juego, nosotros construimos un escenario político posible, defendimos los intereses y la representación de lo que construimos en 3 de febrero y nunca lo hicimos en desmedro de nadie. Todo lo contrario, sí con la vocación y la voluntad de construir mayoría para representar a la comunidad del distrito. Es importante que haya paso, digamos. Me parece muy hipócrita que pueda haber compañeros o compañeras que lo que busquen sea señalar si uno representa más o mejor o si uno tiene que seguir siendo candidato o no tiene que seguir siendo candidata, cuando en 3 de febrero ha habido una inmensa democracia política para poder construir esas representaciones. Y tengo clarísimo que el peronismo tiene una apotegma que no sé si todos pueden decir que han cumplido tan a la perfección, que es el que gana conduce, el que pierde acompaña. Digamos, yo tengo claro que si voy a una paso y pierdo, tengo que acompañar a un compañero o una compañera que ganaron esa paso, porque ese compañero o esa compañera tienen que dar la máxima representación y el peronismo tiene que volver a gobernar. Entonces me parece que estamos en un proceso de madurez política
donde a la salida del 26 de octubre los compañeros tenemos que revalidar la representación. Sin lugar a dudas, quien te habla en primera persona y los compañeros y las compañeras con los que venimos trabajando, vamos a construir representación para seguir conduciendo al Partido Justicialista, porque creemos que lo hemos hecho muy bien, porque faltó, sin lugar a dudas, porque quedan cosas por hacer, muchísimas, pero creemos que hemos construido un partido de puertas abiertas, creemos que hemos construido un partido representativo, creemos que le hemos dado lugar a la minoría que con el voto de los compañeros peronistas tuvo la representación también para integrar la comisión directiva del Partido Justicialista, porque hemos convocado a todos, porque hemos abierto las puertas, porque hemos dinamizado el partido, porque hemos hecho infinidad de cosas y porque estamos presentes y porque creemos que lo que representamos en 3 de febrero significa la expresión más cabal de el peronismo en esta etapa, por lo menos, en esta coyuntura. Y no hablo ni más ni menos que la conducción estratégica de Cristina Fernández, que para mí es la presidenta del Partido Justicialista Nacional y la conductora del campo nacional y popular en toda la Argentina y también en 3 de febrero. Entonces, hay una discusión que siempre estamos dispuestos a dar. Nosotros no cerramos las puertas nunca de esa discusión. Con muchos compañeros que en muchos aspectos son críticos, hablamos. Y cuando hablamos tenemos acuerdos mucho más sólidos de los que parecen cuando declaran en los medios después. Yo siempre lo que digo es, en la vida hay que manejarse con claridad y con prudencia política. Mis compañeros son grandes compañeros y si tengo que dar un debate o una discusión política, ya dimos muestra clara de que la damos en las urnas, con la representación. No hay candidatos naturales en 3 de febrero, en este momento, como sí yo creo que lo hubo en el 2023. Me parece que por la elección del 2019, por haber ganado el partido y por haber construido representación, yo era naturalmente un candidato a intendente para el 2023 en un momento muy difícil. Sin embargo, hubo otra compañera que consideró que era importante construir representación y se sintió con la potencia y la fuerza para encabezar una lista y hubo paso y se compitió y luego nos integramos. O por lo menos yo creo que nos integramos bien, lo dejo expresado aquí. Y éramos o somos presidente y vicepresidenta del partido, digamos, ¿no? Entonces, y lo pongo como un ejemplo positivo a esto, porque yo lo tomé de esa manera. Que así debe ser. Independientemente de que muchos compañeros que por un lado dicen una cosa, pero el otro dicen, no, pero ¿cómo te va a hacer la interna? Pero después cuando sirve, habla, y así sucesivamente. Me ha pasado últimamente escuchar un montón de cosas, que si el partido es un lugar de eterna catarsis. Yo creo que este es un partido que funciona, creo que este es un partido que está abierto, le pusimos todo al partido, le pusimos un esfuerzo inmenso, porque además lo que uno dice con las palabras, después hay que, digamos, refrendarlo con los hechos. Y la militancia es compleja y es una forma de vida, no un trabajo. Y llega un tiempo extraordinario y la representación lo mismo, con lo cual yo invito a todos los sectores que quieren construir representación a que lo hagan. Invito a que todos los sectores que quieren construir representación política se sientan con el bastón de mariscal para poder hacerlo. Que tengamos la madurez política de entender que en 3 de febrero necesitamos estar todos juntos. O luego de una paso, o porque nos pongamos de acuerdo y construyamos la potencia de la unidad desde el principio. Que debatamos lo que tenemos que debatir, que debatamos las condiciones, que tengamos la madurez política de estar sistemáticamente en vínculo y en diálogo, que pongamos las diferencias arriba de la mesa y que luego de eso o midamos y definamos quién es el mejor o la mejor candidata con una cosa lógica que es, che, acá estamos viendo con las herramientas que permite la cuestión académica, lo que sea, encuestas o como sea. Este es el compañero, esta es la compañera que mejor mide, todos los que verdaderamente tienen la vocación, la voluntad y el coraje de expresar después en los hechos de una candidatura, o vayamos una paso. ¿Cuál es el problema con eso? Que eso va a suceder. No hay que tenerle temor a eso. Digamos, hay que construirlo sin ningún problema. Lo que estaría bueno es que los compañeros
algunas veces miren menos a los que tienen al lado, dejen de hablar un poco de algunos compañeros y se preocupen más por hacer ellos o ellas, digamos, más cosas. Corta la bocha, digamos, no hay mucho día. Laburemos todos, construyamos representación y luego de eso veremos cómo eso sucede, pero hagámoslo con la conciencia de tener claridad de que tenemos que recuperar el gobierno municipal, porque mientras tanto esos 120.000 millones formales, que no van a ser menos de 200.000 millones en la práctica durante el año 2025, se van por la canaleta de los intereses individuales y sectarios de Diego Valenzuela. No cumplen la tarea fundamental que podrían y que para mí deberían cumplir el 3 de febrero. Y nosotros tenemos que discutir un plan y una estrategia. Y deberíamos poder ponernos de acuerdo en algunos puntos. No, está claro que hay compañeros y compañeras que creen que yo cumplí un ciclo. Y que andan diciendo que ya fui un montón de veces candidato. Los tiempos de mi candidatura y los ciclos que tienen que ver con eso, los pongo yo. Porque... En todo tu derecho. En todo mi derecho, porque yo no le pedí a nadie digamos, o no le debo a nadie lo que fuimos construyendo. Lo construimos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y sobre todo con una vocación que eso me frustra un poco, me da bronca, que ni siquiera tengan la grandeza de reconocer que cuando a mí me tocó conducir el proceso político, porque yo siento que hoy hay un montón de, y más allá de que yo sea presidente del partido, presidente del bloque de concejales y todo, la conducción está, los compañeros están trabajando de distintas maneras, entonces muy necio sería de mi parte creer que conduzco al peronismo del 3 de febrero. No, soy formalmente el presidente y tengo una autoridad conferida y lo llevo adelante con toda la responsabilidad con que creo que hay que hacerlo, y mi palabra tiene una ahí importancia que está traducida en el voto de la gente. Porque eso es lo que pasa también, digamos. A mí me respalda haber encabezado una lista que ganó elecciones. Por dentro del peronismo siempre, digamos, ¿no? Se llena la boca hablando de mí, compañeros a los que le gané las elecciones. Sí. Ahora internas o las paso, o como se quiere decir. Y no es una posición soberbia la que estoy teniendo, es coherencia. Es decir, che, trata de ser un poco más respetuoso, no seas tan liviano y superficial para hablar de las cosas. Pero yo creo en el proyecto colectivo, y te vuelvo a repetir lo que quería decir con esto. Creo definitivamente que nosotros tuvimos una gran vocación frentista. Yo tuve un anhelo inmenso, que fue construir una gran unidad del campo nacional y popular, que todos los sectores estuvieran integrados, que todos se sintieran protagonistas, que todos tuvieran un correlato y una responsabilidad y un reconocimiento por lo que hacen. Lo logramos con mejores o peores resultados, eso fue lo que intentamos construir. Hoy tengo claro, después de mucho tiempo, después de haber madurado mucho, de haber trabajado mucho, que el objetivo principal no es dejar contentos a los compañeros, es tener un diálogo directo, indivisible y representativo con la comunidad. Muchas veces nos enfocamos más en dejar contentos a todos los compañeros y a todas las compañeras que en hacer lo que teníamos que hacer para construir mayor representatividad con la comunidad. Después de mucho tiempo y de muchas luchas y de muchos rounds y de muchas peleas, entiendo perfectamente que, digamos, el principal depositario o el que nos deposita su mayor confianza es el pueblo, es la comunidad, son los vecinos y las vecinas. Y con ellos hay que debatir el 3 de febrero que queremos y que necesitamos. Y a esa comunidad hay que convocar. Mira, para mí, yo quiero decirte algo que me parece que es significativo. Cuando vos podés trabajar con una energía positiva, pueden pasar grandes cosas. Sí, no. Esta campaña, como decís vos, la primera parte de la campaña en la que a mí me tocó ser candidato a concejal, fue maravillosa. Fue una campaña espectacular.
la recuerdo y la comparo con la elección del partido. Fue una campaña, digamos, impresionante, porque de verdad uno sentía la empatía de todos los compañeros y compañeras tirando del mismo carro. Y yo siento que el resultado electoral fue en ese camino. Y lo puedo discutir con cualquiera. Yo creo que el peronismo en esta elección, que el Campo Nacional y Popular, que Fuerza Patria, es una gran elección. Y no tengo ganas de no decirlo hacia la discusión interna. Y otros parece que piensan otra cosa, o por ahí les sirve pensar otra cosa. Yo creo que nosotros fuimos grandes ganadores de esta elección, que volvimos a poner al peronismo de manera competitiva, con una representación muy mayoritaria de los vecinos del 3 de febrero, casi la mitad de los vecinos y de las vecinas eligieron a Fuerza Patria. Y hoy tenemos una tarea por delante que todos y todas están habilitados a cumplir y a trabajarla. Pero, ¿qué te quiero decir con esto para ser claro? Uno siente cuando la mochila está liviana, cuando puedes trabajar con tranquilidad, cuando la energía es positiva, cuando tirás una idea y se celebra y se lleva adelante. Y eso permite que las cosas fluyan. Bueno, esa discusión es la que vamos a dar nosotros después del 26. Una discusión que tiene la conducción estratégica de Cristina, que tiene un proyecto político que necesita fortalecerse, que tiene un gobernador que está dando una tarea fundamental en la provincia de Buenos Aires, que hay que apuntalar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nosotros tenemos y hemos tenido siempre ese mandato de parte de Cristina, que tenemos una responsabilidad local de ser oposición en el Consejo Deliberante y que vamos a seguir profundizando la gran tarea que hace nuestro bloque de concejales. También lo quiero decir, somos una gran tarea, hemos dado todas las peleas que teníamos que dar de la mejor manera que hemos podido. Y a todos los compañeros y compañeras los abrazamos para que vengan a nutrir y a fortalecer esa discusión. Abrimos las puertas grandes del bloque, de las oficinas del Consejo, para que vengan, para que sean parte, en el PJ también. Y mientras tanto, daremos una discusión política de lo que queremos. Y cuando haya que discutir con los afiliados, le diremos, mira, nosotros queremos este partido. Queremos poner en valor la historia y la doctrina, los antecedentes y la filosofía que nos legaron Perón y Eva Perón y que hoy conduce Cristina. Creemos que es la compañera que ha marcado cuál es el camino, cuál es la estrategia, hacia dónde hay que ir, que ha dado las grandes peleas y es el modelo que nosotros seguimos para defender los intereses, en este caso, de los compañeros y compañeras peronistas y de la comunidad de 3 de febrero. Y a nivel nacional también, con nuestra propia impronta, sabiendo que hay que debatir con la comunidad, que es lo que queremos. Así que bienvenido sea que haya discusión, bienvenido sea que haya debate, bienvenido sea que los compañeros y las compañeras sientan que tiene que haber renovación. Sí, por eso te decía. Yo me siento parte de la renovación de todo esto siempre, porque los proyectos ponen en discusión ideas, ponen en discusión plataformas. A veces cuando pienso y digo, ¿quién recoge lo que presentamos en el Ocean? Cuando vos lo coordinabas y cuando comunitariamente le devolvimos a la comunidad un teatro que el gobierno municipal le quitó. ¿Vos creés que este gobierno municipal no debería estar en condiciones de haber alquilado ese lugar o sostenido alquilar ese lugar para que Santo Lugar estuviera un lugar de calidad, sí, para brindarle a la comunidad? ¿Vos creés que el municipio de 3 de febrero no tiene los recursos para alquilar ese lugar? No, estoy seguro que sí. Entonces, es una decisión política, ¿no? Y funcionó espectacular cuando nosotros lo trabajamos comunitariamente, con vos, con Ezequiel, con Ricky, con los compañeros, con todo lo que trabajamos ahí. Cuando hay una vocación política, ¿Y te acordás cuando presentamos la plataforma de gobierno con un montón de puntos importantes que íbamos a llevar adelante? Dentro de la cultura y dentro de cada uno de las... Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Exactamente, ideas. Eso es lo que tenemos que discutir. Y después, los pingos se ven en la cancha, en el buen sentido, digamos. Y creo que hay que tener conciencia política, apertura y abrir la cabeza y saber reconocer, digamos, que el mejor camino y el único camino posible para el campo popular, para el peronismo, para el kirchnerismo, como le querramos decir, es la unidad. Es la unidad. Y si la unidad
habrá que ver cómo la construimos, pero es la unidad. Pero es la unidad en Yo creo que está serio. claro en el peronismo hoy eso, Bueno. o sea, más allá de la diferencia, creo que todos están claros, digo, voy cerrando, así te voy despidiendo porque Sí. tenés que ir. ¿Qué hora es? Pasó la hora. Se pasó, no sé, casi 2 horas creo que duran. Digo, para cerrar, primero, bueno, esto, creo que por lo que vine escuchando y por todo, yo tengo mucha fe de que esto va a suceder, tengo mucha fe y creo profundamente que es sano discutir, como vos decís, coincido en esto que decís, digamos, de que cada uno tenga la oportunidad, el valor y que ponga en la cancha, en acción, Obvio. concretamente todo eso. Creo que va a haber un buen camino, creo que hay 2 años por transpirar mucho, por construir sobre todo mucho. Digo, primero se vienen las elecciones supuestamente como, digamos, de la presidencia de los PJ, que eso va a ordenar también un futuro que se Te vamos a viene. llevar al PJ para que des una charla de esto, Gabo, porque sos un coach. Así nos juntamos todos Puede ser, ¿por qué no? y bajás una línea. Y la necesidad del pueblo, sobre todo, no solamente la necesidad del peronismo y del campo nacional y popular, sino la necesidad de un pueblo que está pidiendo desde el 6 de septiembre o 7, no recuerdo ahora bien, un cambio y volver a confiar en este peronismo y en este campo nacional y popular que tantas alegrías le ha dado a la gente durante mucho tiempo y que obviamente es el que está más cerca. Tenemos un desafío inmenso. Termino con esto porque es importante. Un registro que la comunidad tiene que conocer, que los compañeros y las compañeras que vean esto saben y es siempre valioso recordar. En el 2019, en 3 de febrero, ganó Alberto Fernández y ganó Axel Kicillof. En el 2023 ganó Sergio Massa y ganó Axel Kicillof. Y ganó Sergio Massa el balotaje también en 3 de febrero. Hay un registro del cual yo particularmente me hago cargo. Veremos quién más se hace cargo de las cosas, digamos, porque si no, si hace falta me hago cargo yo solo. Si nadie más se quiere hacer cargo, si todos creen que, digamos, las cosas locales las construye una sola persona y los demás, todos los candidatos, candidatas, referentes que ocupan espacios de gestión y todos no tienen ninguna responsabilidad, está perfecto, me hago cargo yo, orgullosamente, de lo que construimos, no alcanzó. Ese desafío ahora está más latente que nunca. 3 de febrero, el campo popular, Fuerza Patria, como le queramos decir, puso más de 40 puntos a nivel local, no hubo corte y estuvimos a escasos 8.000 votos en el resultado, que podríamos decir son 4.000 votos de diferencia más o menos. Nos habían sacado casi 13 puntos de diferencia en el 2023, nos sacaron 4 en el 2025, 2 años después. Está claro el registro de la sociedad de lo que pasa y está claro la decisión que tomó Venezuela, no solamente Milei. El 26 de octubre necesitamos fortalecer la Cámara de Diputados y Diputadas a nivel nacional. Necesitamos que entre muchos diputados y diputadas de Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires para poder frenar a Milei, para poder decirle no a este gobierno de ajuste, de crueldad, que con sus decisiones mortifica y lastima a la comunidad. Quedó claro ya. Tenemos que redoblar los esfuerzos toda esta semana que nos queda para poder llegar a cada rincón del distrito. Y luego de eso tenemos un montón de discusiones que dar. Esas discusiones tienen que servir con el objetivo estratégico de tener la madurez de lo que nos pasó para mejorar y que no nos vuelva a pasar y que un compañero o una compañera pueda gobernar 3 de febrero y que todo el peronismo en ese gobierno tenga los lugares de representación necesarios para que con la amplitud y con la estrategia podamos dar las grandes transformaciones que todavía faltan acá, que son muchas. ¿Cómo puede ser? Mira, yo lo digo como un ejemplo. ¿Cómo puede ser que 3 de febrero no tenga un resonador magnético municipal? ¿Cómo puede ser a nivel salud? ¿Cómo puede ser que 3 de febrero no tenga una política de seguridad municipal adecuada, democrática, moderna y con la implementación de las tecnologías como corresponde? ¿Cómo puede ser que 3 de febrero no tenga una agenda educativa amplificada con una inversión real en nuevas tecnologías? Y todas sean cáscaras, digamos, vacías. Así en cada una de esas agendas. Y después me sacan el videíto poniendo no, porque hicimos esto. Y la verdad que causa gracia. Porque es un gobierno que lo único que da es buenos títulos. Cuando lee la nota para abajo, nada.
Así que para adelante siempre, con muchos desafíos y con una convocatoria a la comunidad de que participe, de que confíe en nosotros, de que vengan los mejores y las mejores, ojalá escuchen esto y vengan a ser artífices de su destino, a participar, a ser protagonistas y a dar lo que tienen que dar para que esto sea posible. Acá en La Tuerca, con Gabo. Bien, bueno, gracias Juan por todo esta charla profunda, sincera y con mucha pasión, que es lo que te caracteriza. Damas y caballeros, esto ha sido todo solo pero bien acompañado. Lo podés ver por el canal de Yo Soy Gaby López y también los pedacitos que vamos a emitir de esta misma entrevista, que los vas a poder ver multiplicados seguramente por muchas redes. Esto fue solo pero bien acompañado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí.